Estamos con Nicolás Ceballos, él es investigador principal del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y vamos a hablar acerca de la violencia, sus ramificaciones, cómo se está expresando, por qué está creciendo y qué están haciendo los partidos en sus planes para tratar de revertir el proceso. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué gusto escucharte. Entonces, cuéntanos un poco las características de la violencia criminal que nos golpea ahora todos los días. Creo que tomar en cuenta dos factores importantes, ¿no? Lo que está más expandido, sin duda, y lo que genera más temor y mayor cercanía a la población es la violencia urbana, ¿no? El robo y hurto. El robo común, claro, ese que te agarran en la calle con violencia. Sin duda alguna, lo que uno afecta más la economía doméstica y segundo es al que se asocia mayor percepción de inseguridad. Es el que causa más temor, ¿no? El cotidiano. Es por donde entra el miedo. Ajá. Es el término adecuado ahí, es por donde entra el miedo, ¿no? Lo que tú tienes temor, básicamente tú, tu familia, yo, la gente en general es a salir a la calle en su rutina diaria, que perder la mochila, perder el celular, bueno, no perder, ¿no? Que te roben los instrumentos con los cuales te desempeñas cotidianamente, ¿no? Uh-huh. A eso hay que sumar una segunda vertiente que es un poco más compleja, un poco más enredada, que es asociada a las economías ilegales, ¿no? Los mercados ilegales de las drogas, del narcotráfico, los mercados ilegales del oro, de la tala de madera, esas actividades más que movilizan muchos recursos, ¿no? Y son aquellos que muestran un vínculo más complejo con otras actividades sociales, entre ellas la política, ¿no? ¿Cuál es la constante? Que toda actividad ilegal, por más zanahoria que parezca, siempre va a tener un factor de violencia al lado, ¿no? Para proteger precisamente ese carácter clandestino. La violencia puede variar el tipo de violencia que utilizan, ¿no? Pero lo cierto es que mientras haya una actividad ilegal va a tener que defenderse el Estado, y la defensa del Estado casi siempre implica, debido a que el Estado despliega fuerza y despliega orden, implica una respuesta semejante, ¿no? Entonces siempre va a haber violencia de por medio, ¿no? Y en la sociedad peruana, ¿el principal factor es el asociado al narcotráfico? Sin duda alguna. Lo principal en el Perú históricamente, pues de los 70 tenemos claramente la presencia del narcotráfico, históricamente también lo tenemos más marcado, pero lo que se ha hecho evidente en construcción de una economía mucho más compleja es el tráfico ilícito de cocaína en particular. Uh-huh. Y haces bien tú marcar en la década de los 70, porque la gente piensa que este asunto es de ahorita. No, en la República ya se traficaba opio. Por supuesto, bueno, en el caso peruano, la historia de la coca y de la cocaína y el hoja de coca es mucho más extensa, ¿no? Cuando ocurre la prohibición global del comercio de hoja de coca y de cocaína es cuando comienzan naturalmente todo el know-how. Vale decir por esto que en algún momento en el Perú, en inicio del siglo XX, la coca era legal, la cocaína era legal. Uh-huh. Entonces se podía producir, existían fábricas de cocaína en Huánuco, pero cuando llegan los controles, eso pasa a ser naturalmente ilegal, a tener control, a tener persecución, y poco a poco evoluciona hacia un mercado ilícito, hacia un mercado controlado, ¿no? Uh-huh. Entonces es ahí donde emergen esos fenómenos más complejos de violencia, de criminalidad asociada, ¿no? Y como tú bien mencionas, no es una cosa reciente, no es una cosa de día. Hoy día tiene una forma distinta, bastante diferente a lo que nos tienen acostumbrados algunas producciones televisivas. Ajá. Bastante más fragmentado, bastante más atomizado, bastante más cercano, y en cierta medida bastante más democrático, más Ajá. accesible a muchos sectores, ¿no? Ajá, correcto. Ahora, y en el caso de ser el narcotráfico, no sé, este mercado oscuro del narcotráfico y su factor de violencia, el más, expandido en la sociedad peruana, ha convenido también en ser el más violento, ¿no es cierto? Porque sin duda la mayoría de los ajustes de cuentas y todo eso es porque los ajusticiados, entre comillas, han tenido algún problema en el tema del tráfico. Ahora hay que tener en cuenta que eso es parte solamente de un eslabón, ¿no? Y suele tender, si uno lo viene en Centroamérica, lo viene en México, esos elementos de violencia urbana están asociados más a los eslabones de producción eslabones más de comercio, más de inserción al mercado internacional. Pero por supuesto que sí. Es una relación económica. Sin duda alguna. Pero mercado, ¿no? Si lo vemos en el caso de la producción, en el caso histórico nuestro, en las zonas principales, zonas localidades, son zonas que se han estado dominadas por Sendero Luminoso, ¿no? El Alto Guayaga y el Braema han sido bastiones de las ambas facciones, y ha habido vínculos más que estrechos entre esa actividad y estos grupos terroristas, ¿no? Correcto. Entonces, por el tiempo, por la característica y por su aplicación práctica en la disputa por el mercado, es que el narcotráfico se hace tan violento. Por supuesto, y ahí Tomás tuvo un elemento importante, entender esas actividades como negocios, entender actividades como mercados ilegales, claro, ¿no? Y es lo que perdemos de vista en muchos sentidos, en muchos casos, ¿no? Es importante, sin duda, concentrarse en el elemento criminal de esas actividades,
pero antes que criminales son negocios, antes que ilícitos son negocios, y la finalidad principal es generar plata. Generar plata. Y como sea. Y ahí viene la figura del sicariato. Si tú estás interrumpiendo mi negocio, patacante. Ahí vienen varias figuras más, ¿no? Sicariato, lavado de activos, corrupción, y miles de cosas más que son que hacen del fenómeno del mercado ilegal un fenómeno muy complejo, muy difícil de controlar. ¿Se tiene un análisis, un estudio, alguna cifra referencial al menos de cuánto de la economía peruana se mide a partir de los negocios resultado del lavado de activos? Es muy complejo porque en el caso de las economías ilegales, casi por su naturaleza es muy difícil hacer el seguimiento de cuánto se produce, ¿no? Hicimos una estimación muy sencilla a partir de 3 eslabones: del eslabón de producción de hoja de coca, del eslabón de producción de venta de cocaína en chacra y de venta, como una estimación referencial, en puerto. Ajá. Con todas las limitaciones que eso implica, con todas las dificultades que eso implica. Si sumas esos 3 eslabones nada más, sumas más de $1.200 millones anuales. Nuevamente, con todos los límites que eso implica, es una estimación muy conservadora, porque en el circuito es muy conservador. Es muy conservadora. Ahora, porque en ese circuito hay mucho más actividades. Esos 3 escalones que tú has señalado, digamos, están caracterizados porque, digamos, en el primero es la seguridad es un poco más ligera, en el segundo y en la tercera es más complicado. Así el valor va aumentando. Por supuesto, ¿no? Como cualquier mercado de naturaleza, mientras más valor le agregas, mientras más transformación le agregas, más valor. Es el valor va agregando y los mecanismos de protección del negocio cada vez van cambiando, son más violentos, para llegar hasta el extremo de que los que se matan en el Callao son las bandas que preñan las naves y que logran sacar. Y son lógicas de violencia diferentes de acuerdo naturalmente al tipo de negocio, ¿no? Una cosa es la violencia que se va a requerir en un contexto de producción de hoja de coca, que puede ser bastante menor, y otra muy distinta a la que tú mencionas, de competencia de quién preña y quién no preña un container, ¿no? Entonces eso sin duda alguna, además suma también eso con controles diferentes. La policía no interviene con tanta fuerza en las zonas de producción de hoja de coca como sí lo podrían hacer en las zonas de trasiego efectivo, ¿no? Entonces ahí hay mucho más tensiones, ¿no? Ahora, yo me imagino que operaciones por narcotráfico, por lavado, por otro tipo de actividad ilegal, no se dan todos los días con esa constante. Entonces, queda ese ejército armado que está a disposición del que le pague por hacer cualquier ajuste de cuenta, el sicariato. El sicariato queda, digamos, en stock, a la espera de que cualquiera lo llame para cumplir algún trabajo, y ahí se mezclan todo tipo de demandas, ¿no? O sea, el mercado, quiero acabar con este sujeto porque me pegó en la calle cuando era chiquito y me quiero vengar. Y eso está a disposición. Ahora, no hay un estudio claro sobre cómo está el fenómeno sicariato actualmente. Naturalmente, en los últimos años lo que ha tenido mayor visibilidad no ha sido en estricto asociado a narcotráfico, pero sí asociado a extorsiones. Entonces, si nos acordamos bien, lo que ha saltado a la palestra, con eso no quiero decir que sea lo más extendido, sino lo más visible, ¿no? Ha sido lo asociado a extorsiones vinculados a la construcción civil, actividades de construcción civil y esas actividades más, ¿no? Naturalmente, lo que hay que entender aquí es que incluso en esas extorsiones, incluso narcotráfico, incluso en tala de madera, ocurrió en tala de madera hace unos años en Zahueto, claro. O hace poco también con minería ilegal en minería ilegal, claro. Es un servicio que también se presta, como tú bien lo mencionas, a una actividad comercial, ¿no? Entonces, si aparece uno que me perjudica, que me complica la vida, que no me deja generar dinero, naturalmente puede ser susceptible a algún tipo de amenaza, algún tipo de afectación. Correcto. A ver, ya hemos conversado con Nicolás Ceballos, es un investigador del Laboratorio de Criminología de la Universidad Católica, sobre las características, sí, pues, y esta es la violencia que nos está reinando. Y ahora, Nicolás, desde lo que se has percibido hasta ahora como propuesta de gobierno de los partidos, ¿qué encuentras de positivo? ¿Qué encuentras de más o menos coherente? Porque yo escuchaba el otro día que un candidato, un vocero para temas de seguridad, no me acuerdo qué partido ha dicho, 50.000 nuevos policías para combatir la criminalidad. Eso no se puede hacer en 5 años. 50.000 policías no se pueden sacar en 5 años. Hay 2 temas que han marcado tendencia en las propuestas de los candidatos, ¿no? Uno es la militarización o el uso de la Fuerza Armada en la seguridad pública, ¿no? Yo no conozco ninguna experiencia en el mundo en la cual eso haya funcionado o haya tenido algún tipo de impacto positivo, así que habría que evaluar si la pertinencia o no de esa posibilidad. Lo segundo es, y las propuestas siempre tienden a concentrarse en aumento de capacidad operativa, más patrullas, más cámaras, más policías, ¿no? Pero ahí vienen 2 preguntas. La primera pregunta es ¿para qué? ¿O de qué manera va a usar esa capacidad extraoperativa? Que es útil sin duda, que es necesario sin duda, porque hay carencias operativas marcadas en el caso peruano. Y segundo es ¿cómo lo vas a conseguir? 50.000 policías no lo puedes producir de la noche a la mañana. Tú requieres un tiempo de formación muy extenso y muy profundo el policía para que cumpla su labor adecuadamente. Y más aún en contextos donde los estándares de derechos humanos priman, donde requieres una formación, donde requieres protocolos, reglas de compromiso, formas de uso de la fuerza
bastante bien fundamentadas y bien estructuradas. Entonces, tener policías en menos de un año, que es la única forma de responder pero igual una no demanda cuadra, de tipo, 50.000 en 5 años, igual no cuadra. En sí, un año, ese es un lo problema. van a sacar a cada 4 meses y como tú dices, Y con es un unas problema, carencias de formación gravísimas que en lugar de ser un factor para apaciguar, van a ser un factor para incentivar la violencia. Así es, pues es un gran peligro, ¿no? O sea, Es lo un que gran tú peligro. reclamas es que tiene que haber una integralidad, una organicidad que abarque una serie de aspectos. Sin Porque duda. no se trata solo de meter más logística. Sin duda. ¿Es importante tener logística? Sí. ¿Se requieren más patrullas? Se requieren más patrullas. ¿Se requieren más cámaras? Sí. Ya. ¿Se requieren más policías? Sin duda alguna. La pregunta es, ¿de qué manera vas a utilizar ese recurso ¿Cómo los extra? articulas para que funcionen bien? Exactamente. Porque el Exactamente. Callao le acaban de dar 45 días más de violencia, pero en mi querido Carmen de la Legua, ayer acaban de matar 2 personas más. O sea, en 18 días, 5 personas en Carmen de la Legua. Increíble. Claro, y el problema con ese tipo de medidas que pueden ser muy interesantes los primeros días, pueden generar alguna sensación de tranquilidad al comienzo, pero ¿y después qué? O sea, 45 días después del estado de emergencia, Oye, yo te el aseguro- mercado ilegal sigue ahí. Yo te aseguro que además eso promueve cierta forma de corrupción de los organismos que están aplicando, supervigilando la bendita emergencia. Entonces, por eso mismo es que es necesario pensar más allá del aumento de la capacidad operativa. Es importante, sin duda es importante más inversión y mejor inversión. El tema es cómo vas a utilizarlo. Experiencias hay buenas experiencias, por ejemplo, de policía de proximidad. Chile, Colombia Ajá. tienen experiencias de esa naturaleza que incluso han permitido que la policía sean muy bien considerados. La policía, los carabineros en Chile son una fuerza policial muy estricta, muy dura, sin embargo tienen un nivel de aceptación muy alto. Entonces es un contraste interesante y básicamente eso depende de que tengas mecanismos de cercanía con la ciudadanía y confianza de que cuando un carabinero aparece va a tomar acciones concretas, ¿no? Entonces la idea es cómo comenzamos a replicar ideas de ese tipo en nuestro contexto, ¿no? Ajá. Nos falta un montón para llegar. Nos falta un montón porque hay que reestructurar la policía, las currículas de formación. Y lo importante ahí es entender que no se puede solucionar, o es muy complicado solucionar todos los problemas de golpe. Y ahí lo que hay que tomar en cuenta es la posibilidad, uno, de atender aquellos problemas prioritarios, aquellos problemas que generan mayores dificultades, o como comenzamos al principio, por delante el miedo. El robo y el hurto, por ejemplo. Violaciones sexuales es un tema gravísimo en caso de adolescentes en nuestro país. Robo de autopartes. Hay cosas que pueden ser a las que se puede responder medianamente rápido a partir de la información disponible. Pero eso depende también de cuánta información tengamos disponible. Y ahí también tenemos un vacío muy grande en nuestro contexto. Nicolás, así ya la última entonces. Hasta ahora las propuestas de los partidos todavía quedan pendientes. Todavía quedan en déficit. No hay mucho que recoger todavía. Esperemos que en lo sucesivo, ya ahí la labor de ustedes es importantísima, sí, ¿no? Lo que pasa es que las propuestas son tan a... enredadas que uno no las entiende, hermano. Cuando ya, sí, bueno, además ya condicionar ya planes es mucho más complicado ponernos a leerlo. Tú ya, mi mujer, tu equipo de producción está como loco tratando de sistematizar toda la información. Pero es importante que en la ciudadanía, desde la prensa, comencemos a hacer preguntas específicas sobre los fenómenos que nos preocupan, ¿no? Entonces después ya, si quieren Fuerza Armada está bien. ¿Y después qué? Sí, el estado de emergencia es un estado temporal. No puede ser permanente. No puede ser permanente. Ya conviertes en un estado militarizado y sigue medio el incremento de la capacidad operativa bienvenido, pero ¿de qué manera, dónde, para qué, con qué objetivos, con qué prioridades? La pregunta de fondo, las preguntas reales a los candidatos deberían atender a eso, ¿no? Y deberían atender dentro de todo ese contexto también la producción de información que es indispensable. Tenemos muy poca producción y muy poco conocimiento y podemos necesitamos información mucho más clara, mucho más estudios, mucho más datos rigurosos para saber en qué situación nos encontramos. Correcto, Nicolás, te agradezco. Nicolás es investigador principal del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una pausa y regresamos.